Bienvenidos a todos a su podcast favorito. Esperemos que ya sea favorito Open. Como siempre, acompañados de Denis Torres, alias El Toro. ¿Cómo estás, Denis? Muy bien, Tony, gracias nuevamente por la invitación. Estamos en un episodio más y como siempre con la buena intención de poder aportar algo a esta sociedad que cada vez disfruta más hundirse. Y qué buena introducción, porque el tema de hoy es el opio de la gente. El opio de la gente. Siempre se ha dicho, y vamos a hablar de cuál es el verdadero opio de la gente, ¿verdad? Siempre se ha dicho que la religión ¿Qué es en sí opio? Perdón, Tony. es como la droga. Sí, es lo que como te un pierde. adormecimiento, Ajá, es un entumecimiento, un embrutecimiento. así es. ¿Qué es lo que nos está embruteciendo actualmente? Así es. Originalmente esa frase nació para la religión. La religión Ujú. es el opio de los pueblos. De los ¿verdad? pueblos. Es decir, la religión es el embrutecedor o el que droga, duerme a la gente, ¿verdad? Ujú. Y por lo tanto, con religión te duermen, te adormecen y luego pueden hacer lo que quieran con vos. manipulan. Así comenzó esa frase. Y por eso quise hablar de este tema porque hace poco me lo mencionaba alguien y yo le decía, oíme, dejó de ser la religión, el opio de la gente, de los pueblos, ahora te puedo dar una lista de 10 Ujú. que sí son el verdadero opio y de esos son los que queremos hablar, de algunos. No podemos hablar de los 10 por temas de tiempo y porque nosotros hablamos mucha casaca, pero vamos a hablar de algunos, ¿verdad? De algunos de los más importantes. El número 1 es las redes sociales, ¿verdad? Las redes sociales fueron diseñadas. Hay un documental en Netflix que se los recomiendo a todos que se llama Dilema Social, que es un espectáculo y habla de cómo las redes sociales están diseñadas Señor. para dormirte, para embrutecerte y para tenerte capturado, ¿verdad? Ujú. Totalmente. Y no, y es bien curioso, fíjate, Tony, porque el nombre es textual. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? De que todo lo que se hace está intencionadamente objetivo, hacia dónde va, Ujú. ¿me entendés? Y le llaman redes porque literal te atrapan y se te extiende, o sea, son redes que te mantienen Literales. así, que te mantienen ahí. Sí, lo único que no son sociales en lo que nosotros creíamos que significaban, ¿verdad? Ujú. De que hace sociedad, que te hace No, socializar. es No, cuando no. más se odia a la Son gente. como redes de la sociedad, o sea, redes que atrapan a la sociedad en Bro. todo caso. Y sí, y están hechas inteligentemente, científicamente, Estudiadas. hechas para capturarte. O sea, Ujú. el scroll infinito está hecho para eso, o sea, es un scroll infinito, que scroll Ujú. significaría estar dando así con el dedito para arriba, para arriba, para Sí, arriba, para arriba, y es infinito. es Eso infinito. está diseñado científicamente para que no te detengas. O sea, Ujú. para que le des, le des, le des, le des. Sí. Tiene todo un diseño pensado, ¿verdad? Los colores de los botones, cómo se mueven las cuestiones, cómo actúan, están hechas para eso, para enredarte y para mantenerte ahí la mayor cantidad de tiempo posible. Y eso es una de las cosas, Tony, como te digo, de que hay que identificar al final de cuentas, qué es lo que se está consumiendo, pues, porque yo no me explico al final de cuentas, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar a ser tan profundamente manipulados, programados? Ujú. O sea, para poder actuar en base al objetivo que ellos tienen, pues, porque si vos te fijas, estamos como en un ambiente en el que cada quien reclama sus derechos, Ujú. pero pocas personas perciben sus obligaciones, sus responsabilidades. Ujú. ¿Me entendés? Que yo Mm. exijo mis derechos sociales, pero me paso por donde más apesta, mis responsabilidades como ciudadano, pues, Claro. como persona, vaya, como persona, con que tengas lo de persona suficiente para poder hacer un entorno más convivible. Sí, exacto. Las redes sociales están modificando mucho el comportamiento de la gente, pero incluso hasta el criterio, ¿verdad? Ya la gente Sí. va como cegándose, porque otra de las cosas que tienen las redes sociales es que sesgan, ¿verdad? Te sesgan, Ujú. te colocan solo lo que a vos te gusta, por lo tanto, si tu manera de pensar es esta, te van a mostrar todo lo que tiene que ver
con esa manera de pensar tuya. Te van a bombardear. Por lo tanto, llega un momento donde crees que tenés la razón, o sea, 100% la razón, porque todos piensan como yo, porque la gran mayoría piensa como yo, y no es así. El problema es que las redes sociales solo te muestran lo que te gusta y bloquean lo que no te gusta, o incluso bloquean la antítesis, ¿verdad? De los asuntos, porque ese es el otro problema de las redes sociales, que está también demostrado. Donald Trump, o por qué razón fue al juicio dueño de la red del Carelibro, ¿verdad? Fue por eso, porque las redes sociales sesgaron, ¿verdad? Porque si a través de las redes sociales querés hacer quedar mal a alguien, es cuestión de que bombardees fake news, noticias falsas de algo, y la gente lo comienza a creer. Y está de moda. Y al final de cuentas, vos mirás de que en realidad las redes sociales, lo que acabas de mencionar, de sociales es bien poco lo que tiene. A mí me da risa porque a veces yo las redes sociales las uso para divertirme. A veces no representan mi pensamiento en su totalidad, pero a mí me da risa porque vos podés ver de que hay un entorno de irritables que solamente porque te desvías un poquito del pensamiento de ellos, te sacan la madre, te dicen de aquello, y hasta te aborrecen y te eliminan, ¿verdad? Entonces, yo me muero de risa, ¿verdad? Pero hay personas que no saben que literalmente están siendo programadas para poder actuar como estúpidos. Así es. No, y al final las redes sociales, lo que decíamos al inicio, son redes que atrapan la sociedad. No es que te hacen más cercano. Incluso te alejan del más cercano, ¿verdad? Imagínate, Tony, al grado en el que hemos caído como sociedad, de que las redes sociales llegaron, como lo hablamos al inicio, llegaron a un punto de conclusión que la crisis emocional que vive cada persona la podés lograr manipular con un like. Hay personas que hacen cualquier cantidad de esfuerzo, se van a ciertos lugares para poder tomarse alguna foto, se compran ropas para poder tomarse una foto a cambio de un like. Sí, han muerto personas queriéndose tomar fotos muy extravagantes, o sea, sobrepasar la anterior publicación. Así es. Hay un episodio con un psicólogo que nos visita también aquí en el podcast, que es Donald Velázquez, que se llama Redes Antisociales, que tocamos ese tema, ¿verdad? Y la gente ve, o sea, como vos decís, un logro los likes. O sea, literalmente su estado de ánimo puede cambiar por la cantidad de likes que tenga un posteo. Es impresionante. Pero bien, decíamos entonces que este es un opio de la gente, las redes sociales. Tiene dormida a la gente, le educa como quiere, ¿verdad? O sea, fácilmente pueden hacerte hacer cosas a punta de redes sociales. Por eso es un opio. Es un opio. Bien, vamos al opio de la gente número 2, que podría ser la tecnología misma, ¿verdad? Por ejemplo, te doy un ejemplo, la calculadora, el teléfono como tal, ¿verdad? Que el teléfono ahora es calculadora, es todo menos teléfono, ¿eh? La gente lo que menos hace es hablar con él. Pero ya la gente poco sabe sumar, poco sabe multiplicar, porque la misma tecnología te va embruteciendo, ¿verdad? Hay estudios que muestran que estamos perdiendo IQ. Esta generación es un poco menos inteligente que generaciones de hace 20 años. Para que no nos censuren. Sí, o sea, ya no sabemos números de teléfono. ¿Te acordás? Un poquito más jóvenes nosotros. Yo tenía que aprendérmelo de memoria. Ahorita ya no... Por lo menos unos 10, digo, los más dunditos como yo. 10. Los principales. Yo conocí gente que sabía 20, 30 números. Quiera Dios. Pero al menos uno tenía que andar unos 5 en la cabeza. Hoy no te sabes ninguno. No. Ay, póngase a prueba usted. Y si sabe 5, mi respeto. ¿El de su papá o el de su mamá? Vaya. A ver. No. Te sabes 1 o 2. Y ya. No más. Y le empieza a recalentar el engrane.
Sí, o sea, la tecnología nos está embruteciendo. Eso es como nuestra capacidad, ¿verdad? El cerebro ocupa ser ejercitado. Ocupa ser Y ejercitado. se supone que la tecnología, Tony, se supone que la tecnología lo que provoca es reducirte esa fatiga mental para que penses mejor. Pero no. No, porque no estamos ejercitando el cerebro. O sea, volvemos al punto. La tecnología te acelera procesos Sí, para que tengas más tiempo para buenas cosas, pero el tiempo que te queda libre ahora lo usas para el opio número uno, para el uno, para tirarte a para TikTok. estar entretenido. Entretenido, así es. O Ujú. sea, hay que recuperar hábitos, ¿verdad? Antes nosotros jugábamos más con las manos, hacíamos actividades más mentales, más físicas, Sí. las tareas, o sea, perdón, pero a nosotros nos tocaba ir a una biblioteca, o sea, nos tocaba tomar un bus, si no eras millonario y tenías carro, ¿ah? Tomar un bus, llegar a una biblioteca pública, en nuestro caso era el cultural, me acuerdo, y a buscar libros, Toda a la agarrar tarde. libros, hojear libros, leer libros. ¿No le podías tomar foto con el celular? Pues no andaba solo. Había que ver. Escribir. Y las Entonces, copias eran bien caras. sí. Había que escribir. Y así hacías las. Y luego a mano, que vos le decís ahorita a ciertos jóvenes, escriban a mano y van a quedar ahí como, ¿qué es Sí. mano? Mejor me quedo en el año. me quemo vivo. ¿No? Pero nos tocaban cosas más físicas. Sí. O sea, nuestros juegos eran más físicos. Eran maules, era correr, era, o sea, más físico que ahora. Entonces la tecnología te está quitando esa actividad motriz que Sí. de alguna u otra manera Se impacta. conecta con tus sentidos. Con tus sentidos, el cerebro, todo, al final de cuentas. Sí, por eso es que lo consideramos un opio, porque la tecnología está durmiendo a las personas. Sí. ¿Verdad? Hay que recuperar ciertas actividades como, no sé, sudoku, crucigramas, ajedrez. Sí, aunque sea virtual también, pues, Aunque sea virtual, pero cosas que te hagan... Sí, porque incluso hay juegos, como te digo, porque es que eso es otra situación también, Tony, que nosotros tenemos que asimilar los cambios de una manera que nos beneficie, pues, porque el problema es ese que también, que si vos te resistís a la tecnología, también quedas obsoleto, pues, quedas obsoleto y sin acceso y sin presencia, Sí. ¿me entendés? Sí, o sea, vos lo decías en un episodio anterior, ¿verdad? Ahí en las redes sociales hay de todo. Hay gente que está haciendo contenido correcto, interesante, que Sí. educa. Entonces, la misma red que algunos lo usan para enterrar su vida, Ujú. a los otros los pueden usar para educarse. Sí, Si sí, buscas bien, ¿verdad? Es cuestión de, como vos decís, cuál es el uso que le vas a dar. sí. No es no tener la tecnología en tus manos, es usarla bien. Sí, porque imagínate que hay personas que vienen y quieren dar esa apariencia también, ¿verdad? De que yo soy diferente, yo no uso redes sociales, yo soy diferente, yo esto y lo otro. Unicornios especiales, como diría Sí, Franco. sí, pero aún ese comportamiento es un Eso es comportamiento normal. absurdo, Así sí, es. no es normal, no es sano tampoco. No. Porque, ¿qué es lo que pasa? Vaya, digamos vos y yo vivimos aquí cerca en el mismo lugar y nosotros teníamos años de no vernos. Sí. Pero ¿qué es lo que pasaba? De que yo miraba cómo estaba en tus redes, que anda allá, 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 allá. No, el alero anda macizo, anda bien, anda allá. Entonces uno más o menos sabe cómo está la otra persona y así pues, pero el que se ausenta, ¿qué diferencia va a marcar? Ujú. O sea, ¿qué legado va a dejar en esta tierra? O sea, ¿para qué vino a gastar el oxígeno? Vaya. Sí. Pero exacto, es cuestión de usarla bien, ¿verdad? No Sí, estamos diciendo no a la tecnología, estamos de úsela bien y luego también, evalúese, hombre, un ratito. sí, Vea cuánto tiempo está en las redes, en la tecnología y evalúe ese tiempo en que lo usó y trate de hacer otras cosas, ¿verdad? Rompecabezas, Lego, sí. para dar ejemplos, ajedrez. Juega algo, hombre, métale a la cabeza ahí algo, hay que usarlo. Estrénenlo. Quitarle plástico. Vamos al opio número 3, que serían, este va a parecer raro, pero sí lo creo, el tema de los artistas, Ujú. que se combina un poco con la figura pública, pongámosle mejor, ¿verdad? Porque el niño siempre ve en el adulto esa figura a seguir, ¿verdad? El Sí. niño ve hacia arriba al adulto, entonces lo quiere imitar, es como un instinto, ¿verdad? Del ser humano.
ver hacia arriba el adulto. También por un tema de estaturas, pero más me refiero al tema psicológico, ¿verdad? El niño quiere imitar. Y lo que se encuentran en los nuevos adultos o en la gente que te puede influenciar son artistas sobados, o sea, sobados o estos influencers todavía más sobados, ¿verdad? Más sobados. Fíjate que yo pienso, Tony, de que considerando el diseño original del ser humano, todos fuimos diseñados para tener a alguien en quien inspirarnos. Entonces, de hecho, por esa necesidad interna, que es parte del diseño, se desprende la ideología también religiosa, en donde las personas por su manera de pensar, comienzan a crear pensamientos religiosos también, pues. Entonces hay personas que tienen esa tendencia a buscar una divinidad superior a su capacidad normal. Entonces, muchas veces parte de lo que hablábamos en el número 1 y el número 2 te trabajan para que vos comences a rechazar ese tipo ¿cómo te digo? De ser superior, de un ser superior que te inspire, ¿me entendés? Claro. Entonces, ¿qué es lo que te hacen? Te trabajan, te programan para... Que tu inspiración sea... Ajá, que sea eso que ellos marcan, que seas un vulgar, que seas un depresivo, o sea, ¿qué es lo que yo puedo ver aquí? De que estos artistas por lo general reflejan vidas. Vos los mirás reflejando vidas que públicamente lo hacen, sí, pero internamente son vidas que detestan ellos mismos, pues sí, que las aborrecen, que no pueden disfrutar de una vida normal. Que al final, más bien, es vergonzoso cómo terminan sus vidas en drogas y en suicidios. Por eso, como 100 posteos antes eran los dueños del mundo. Y 100 posteos después una se quitó la vida. llamada de un amigo, man, ¿dónde estás? Es como raro, ¿verdad? Pues porque es mentira. O sea, pero claro, son el ídolo, son la figura a seguir y te venden solo lo que vende, ¿verdad? No al ser humano real. El objetivo. Sí, hay estudios y hay cosas que han hecho, no estudios, pero investigaciones que han hecho en relación a este mundo del K-pop, ¿verdad? Que es la cultura coreana, esos que sus fanáticos se llaman ARMY, o sea, su ejército, y se desviven con ellos, por ellos, y es lo que los niños siguen ahora. Y en realidad los regímenes en los que viven esos muchachos son como perritos. Sí. O sea, los tienen encerrados, Robotizados. comen lo que dice el dueño de ellos, porque, o sea, literalmente es como que tuvieran 5 perritos. Cabal. Y los ponen a bailar y los visten como ellos quieren y comen cuando ellos quieren y comen lo que quieren y hacen lo que ellos quieren. Sí. Literalmente, esos no son seres humanos. No. Entonces, pero te venden, ¿verdad? Que son millonarios. Que esa es felices, la vida que deberías de... Y después ves entonces a esos millón de burritos con el pelo anaranjado, morado, ¿verdad? Raros, Sí. porque les venden eso. Entonces, sí creo que es el opio, ¿verdad? Los nuevos... Qué pesar. Esa nueva figura pública, ¿verdad? Son como el opio, tiene dormida a la gente. Sí, y es que es bien absurdo, sinceramente, Tony, porque, vaya, pongámosle el ejemplo más básico que muchos podrán identificarlo, ¿verdad? Digamos, el conejo malo. Bad Bunny. Eso es lo más estúpido que tenemos ahorita. Pero ¿qué es lo que pasa? Es lo que te digo similar. El man canta una sátrapa de vulgaridades que las mismas mujeres aborrecen, pero la misma mujer lo baila y lo disfruta y lo grita. Y le llenan los estadios. Le llenan los estadios. ¿Por qué? Porque están siendo influenciados, programados sin darse cuenta. ¿Me entiendes? Claro, o sea, se lo pones, les aparece en cada esquina, o sea, das la vuelta y ese voz de bostezo está cantando en algún lugar. Fíjate que yo le agradezco la vida que mis hijos no saben quién es ese compa. O sea, literalmente, hace poco fuimos a un evento de mi niño y niñitos de 7, 8 años cantando completito. Obvio, en el evento, ¿qué música había, va? Sí. Y niños de 7, 8 años cantaban completita, letra por letra esas canciones. O sea, y así está, porque te lo meten
por todos Sí, lados. por O sea, todos lados. A donde es vuelta, y ahí está cantando ese voz de... Sí, ¿Tenés algo más de Bad Bunny? No. sí, no, pero es que al final de cuentas lo que te quiero mencionar es el tema de cómo logran posicionarte en tu... ¿Cómo te digo? Sin ser ofensivos, lo que no trabajas en vos mismo lo van a trabajar ellos. Sí. Te van a programar y te van a hacer actuar de la forma como ellos quieren. Para ejemplo, vos mirás incluso ahorita las canciones estas que tiene Shakira. Ajá. ¿Me entiendes? Hay una frase que escuché ahí que decía de que dile no sé qué a tu nueva chica, de que yo no compito por hombres, pero le han metido 3 canciones. ¿Me entendés? Entonces, le han metido 3 canciones, pero ella no pelea a hombres, ¿me entendés? Entonces, y después le dice a la mujer, No te deseo el mal, pero la que que te pague una rastra. Pero- muerto un perro, ¿verdad? Pero te fijas que al final de cuentas, ella en su actuado despecho, ella trae un objetivo, ella trae una instrucción de programar a la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos mirás ahora a todas las mujeres. Vos mirás a todas las mujeres que somos facturonas y que no ocupamos de un hombre y todo, pero sí lo quieren dejar en la calle en los juzgados, ¿verdad? Pero Te va a quemar vivo. Pero son facturonas, ¿me entendés? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les hacen actuar de modo de que la sociedad y el origen se mantenga dividido, para que no quieran formar una familia, para que no quieran tener hijos. Ese es el objetivo. Sí, no, y sobre todo la manera en la que vas a manejar, es el peor ejemplo para manejar una separación. ¿Verdad? Correcto. Que ese es el punto, o sea, como vos decís, estás atentando contra el modo correcto de actuar después de una separación, que es algo humano. Sí. O sea, pasa todos los días, alguien se separa. Y si este va a ser el camino, ¿verdad? Ujú. Es un camino de odiar, es un camino de recelo, es un camino de mantener ahí, es un camino de venganza, es un camino de ataque. Eso es lo que se está enseñando, como Sí. vos decís. Pareciera una cancioncita, 2, 3 cancioncitas, pero detrás de eso, como vos decís, hay una acción psicológica que programa gente para que si te separas, esta es la manera, hay que odiar, hay que atacar, Correcto. porque mi ídola o de quien yo aprendo lo hace así. Y si ella lo hace así, que es famosa, inteligente, guapa, ¿cómo no lo voy Exitosa. a hacer? Entonces todos comienzan a tener un comportamiento parecido. Es que ese es el problema con las figuras públicas, ¿verdad? Que dan el ejemplo de cómo se debe comportar la gente y la gente Sí. lo comienza a hacer. Y lo toma como que en realidad así es. Así es, así es. Ujú. Por eso es que es el opio, pues. Y el último es la alimentación, que también puede parecer rara, pero la alimentación también nos está embruteciendo, nos está durmiendo. ¿Por qué? Porque ya no estamos comiendo comida. Ujú. O sea, los chips o los churritos, como no sé cómo se le dirá en cada país, las botanas. Vos ves videos de literalmente es plástico, Ujú. ¿verdad? Las sopas Maruchan en México hicieron todo un estudio y hasta la prohibieron porque eso es Ya te eso va es a cemento. censurar, Marucha. Y nos iba a patrocinar, ¿no? Imagínate. Ey, Maruchan. 30 sopas. Es cemento, man. O sea, vos ves un video donde un inodoro quebrado de porcelana lo podés reconstruir con Maruchan. Así se llama, ¿verdad? Sí, pero ellos saben, la sopa de vaso, bro. Sí, o sea, y eso es lo que estamos comiendo. Sí. Obvio, eso literalmente tiene que tener un efecto en nuestro cuerpo, en nuestra psiquis, o sea, claro, es químicos que nos estamos comiendo. Y es que también al final de cuentas vos ves de que el consumo de una alimentación sintética se ha vuelto tan fuerte, siempre como consecuencia de una provocación, de qué sé yo, de los grandes, ¿verdad? Porque vos mirás de que muchas personas ya dejaron de cultivar la tierra. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vienen estas industrias que su objetivo principal es monetizar a lo más bruto que se puedan. Sí. Las farmacéuticas necesitan, pero necesitan de que vos estés enfermo, porque se les mantiene el negocio. Pues sí. Si vos estás sano,
Exacto, es que las industrias más grandes del planeta es lo que la gente olvida, Es lo es que matan petróleo, más. el arma y la medicina, o sea, Ujú. y esos tres son monstruos, y a los tres no les importa la vida del ser Sí. humano, o sea, la vida, el del volumen de la gente no les importa, si es necesario crear un virus o no crear la medicina o la cura de una enfermedad, Sí, no lo no van lo a van a hacer, hacer. como vos decís, con tal de que se siga la medicina vendiendo Sí. las armas, o sea, no van a evitar guerras, las van a provocar, las van a crear, las van a inventar si querés, pero ocupan que esa industria esté caminando. Sí. Y la industria de la comida tiene eso, como vos decís, ¿por qué la gente ya no cosecha? Porque hay otra gente haciendo tomates en línea, en laboratorios y en Sí. línea, que cuestan un tercio de lo que le cuesta un campesino sacar, ¿ah? Y Sí, sacan y un el millón. proceso de tiempo que lleva la tierra. Sacan un millón ellos en una planta Ujú. y el campesino sacó 12. Allá asustado, espantándole las moscas al tomate. Sí, o sea, el tema de la leche, vos ves, o sea, si no está industrializada la vaca, ya no le da. O sea, ya el precio de la leche ficticia, que no es leche, Ujú. es tan bajo que la real, si no le sacas a la vaca todo, No hay. encerradas, no se mueven, no caminan, o sea, ya están casi amarradas, ya solo son Ujú. como un aparato a la que le sacan leche. Sí, y fíjate, Tony, que incluso entrelazándolo con el número uno, yo miraba de que últimamente se está volviendo como tendencia esos videos en donde está una persona, pero pegándose una harta, pero de aquello, comiendo con aquellos, pero, o sea, prácticamente fomentando lo que yo le he mencionado, Ujú. uno de los pecados capitales, ¿verdad? Fomentando la gula. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando vos sos descontrolado para comer, y mayormente este tipo de alimentación sintética, ¿verdad? Pues te vas a enfermar. Claro. ¿Me entendés? Vas a crearte una diabetes, una hipertensión, qué sé yo. Y eso es lo que le interesa a las industrias farmacéuticas y todos los Sí. O agregados. sea, es que no nos ponemos a pensar, Denis, si vos le pones la forma a una fruta, ¿cómo haces que una sandía sea cuadrada? Apunte químicos. Ujú. ¿Cómo haces que tengan un color específico? Apunte químicos. ¿Cómo le aumentas el tamaño? Apunte químicos. Es químico lo que te comes. Sí. ¿Cómo haces que un pollo en 3 días esté de huevo a un congelador? A Sí. punta de químicos. Eso va a tu cuerpo. ¿Cómo vamos a decir que comer químico, más químico, más químico, más químico nos va a dar salud? Incluso O super- hasta la misma agua. Hasta la misma agua que lleva todos esos procesos y todo. Y al final de cuentas, a manera personal, pero todas esas aguas que venden ahí, las embotelladoras, son aguas sintéticas. Porque le quitan todos los minerales que te producen a vos una hidratación correcta. Sí, así es. Mira, hay una universidad, la Universidad de Bristol, hizo un estudio que demostró que los niños que están acostumbrados a la comida chatarra antes de los 3 años de edad, pues han desarrollado un bajo coeficiente intelectual. No en su niñez, para toda la vida. Ujú. O sea, ya literalmente hay estudios que relacionan la mala alimentación Ya se quedó. por eso lo consideramos un opio, ¿verdad? Sí. Incluso la comida ultraprocesada, como vos decías, no solo afecta tu peso, no solo afecta tu salud, también el desarrollo cerebral. O sea, nos está... Sí, nos está matando eso. Sí, Nos no está solo matando. durmiendo, creo que esto es más que un opio, ¿verdad? Esto no solamente Sí. nos está embruteciendo, pero sí, ya hay estudios que demuestran que nos está embruteciendo, que afecta nuestra Ujú. capacidad intelectual, además de nuestra salud y además de nuestro desarrollo. Y es que imagínate como te digo, esto viene a ser parte de una consecuencia también. Porque yo recuerdo, y hasta el día de hoy, fíjate que a mí me gusta eso. No creo de que que yo tenga esa inclinación campesina, ¿verdad? Porque ya en el monte yo vengo para atrás, ¿verdad? Pero yo recuerdo, man, yo no sé si vos te recordás cuando estábamos en la escuela que nos llevaban a la parte de atrás que tenían A sembrar preparado rábano. a sembrar rábano, Ujú. pepino pepino, rábano, pero Y pauyuca, un sí, tubérculo. Ajá. sí, Otro tubérculo. entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando vos mirabas eso
Y aquello normal, preparado con sus semillitas y todo, y vos llegabas a ver después aquel rábano bonito. La gente no tiene ni la más mínima idea cómo cultivar algo para comer él. Sí, ¿Entendés? Todo lo quieren comprar ya listo porque no tengo tiempo, estoy súper ocupado y al final no hay nada. Pero bien, mi consejo sería entonces para cerrar, ojo con esto es el opio, los puntos que hablamos son el opio de la gente, el nuevo opio, o sea, lo que te mantiene dormido, lo que te está matando, embruteciendo. Por lo tanto, póngale un límite a todas estas cosas, Sí. ¿verdad? Póngale un límite a cada una de ellas. La comida, como dijimos, las redes sociales, la tecnología y las figuras públicas, póngale un límite a todas ellas. Y comienza entonces a dedicarle su tiempo, parte de su tiempo, a todo lo diferente a cualquiera de esos puntos. Exacto. ¿Con qué te quieres despedir? Sí, prácticamente yo les podría decir de que no se canse de ir contracorriente, no se canse de en verdad ser diferente. Comience a hacer aquellas cosas que usted dice, no es que yo no puedo, no es que yo no puedo cocinar, no es que yo no puedo cultivar, no es que yo no puedo ir al mercado. Comience a hacerlo, porque incluso, Tony, hace muchos años se nos venía advirtiendo de un virus, llegó el virus. Ahorita se nos está advirtiendo de una recesión, comienza a prepararse también. Si usted puede, compre su terrenito y aprenda a sembrar, compre semilla y vaya preparándose también para que cualquier cosa que ya está premeditada, usted la pueda sobrellevar. Listo, así Correcto. es. Pero bien, gracias a todos. Ahí están los temas un poquito amargos, ¿verdad? Pero es una realidad. Les pedimos que nos ayuden, pues es difícil que haciendo contenido decente crezcas, así que les pedimos que nos ayuden con sus comentarios, con sus likes, a compartir. ¿Verdad? Estamos en Spotify, estamos en Apple, estamos en TikTok, decíamos hace poco. No estamos bailando todavía ahí, pero escúchelo, mírelo. Mi like y bailo. En Facebook, estamos en todas las redes. Ayúdenos y bien. Gracias, Toro. Gracias, Tony, también. Saludos a todos. Esto va a ser Open.